Muy bien, Mayra, buenas tardes. Gracias y gracias a usted por seguirnos como cada lunes en C7 Ley. Hoy tenemos un tema muy interesante, es un tema jurídico, no nos salimos de los temas de C7 Ley, pero es un tema que usted lo va a ver en el desarrollo del programa, es un tema muy común. Y es que están incrementando en nuestra sociedad, Marta Isabel, los divorcios y sin duda quienes resultan más afectados son los hijos, los niños, y hay leyes que los están protegiendo porque en muchas de las ocasiones los padres pues están manipulando a estos hijos para sacar alguna ventaja. Y precisamente de eso se trata esta cápsula que Avi Solórzano ha preparado para que usted más o menos sepa de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es de la alienación parental. Alienación, hasta me costó trabajo, pero vamos a ver la cápsula. ¿Conoces la alienación parental? Podrías ser víctima de ello. La alienación parental es un proceso mediante el cual uno de los progenitores va sumando acciones como el olvido, rechazo, rencor, odio, desprecio o temor que destruyen los vínculos afectivos hacia su otro padre o cualquier persona con quien tienen derecho de visitas y convivencia, ejerciendo manipulación quien tiene la custodia de los hijos en desventaja del otro al impedir dichas visitas y convivencia, utilizándolos como una herramienta para dañar a la pareja frente a la ruptura. ¿Pero cuál es la solución? El 12 de junio del 2014 se inauguraron en Ciudad Judicial salas especializadas en este tema para apoyar a los niños alienados, y a partir del 26 de noviembre el Código Civil de Jalisco prohíbe la alienación parental y prevé herramientas para que los jueces resuelvan estos conflictos familiares. Los jueces podrán ordenar tratamiento psicológico para la niña o niño alienado, para restablecer la convivencia con el padre separado. En caso de que el padre o madre de manera reiterada manipule o realice alienación parental, el juez podría ordenar el alejamiento y restringirle las visitas y convivencia con su hijo, y si insiste, podría perder la guarda y custodia. C7 Ley TV, Abigail Solórzano. Y para abundar en este tema de la alienación parental tenemos invitados. Esta tarde damos la bienvenida a la diputada Berta Yolanda Rodríguez Ramírez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, me da mucho gusto que me hayan hecho favor de invitarme. Bienvenida. Gracias. Y también se encuentra con nosotros el juez Edgar Tello Arcos, juez primero de lo familiar. Bienvenido a este espacio. Gracias, muy amable por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias por acompañarnos y pues quisiéramos que primeramente, como dicen primero las damas, la diputada nos hablara sobre este tema y vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es la alienación parental? Es una conducta que se describe ya actualmente a partir del 25 de noviembre en nuestra legislación, que tiene que ver con que alguno de los progenitores, ya sea el padre o la madre, siembre rechazo, odio o rencor con alguno de sus hijos o hijas en contra del otro progenitor. Y esto se da cuando las parejas se separan y a la hora de la separación, ya estén casados o vivan juntos, que sucede en estos hechos, donde a la hora de la separación entra en conflicto con los hijos y mucho, sobre todo las víctimas son las niñas y los niños, producto de ese matrimonio, porque a veces no se toma en cuenta por parte de las parejas que los que se separan o los que se divorcian es el padre y la madre, en este caso, como hemos visto en muchas ocasiones, y que los hijos o hijas no tienen por qué sufrir por las desavenencias que suele darse con motivo de una separación. Los que se separan o se divorcian son el padre y la madre o los progenitores, pero no por eso se le debe de privar el derecho ni sembrar odio, rencor, para que el niño o niña tenga rechazo contra el otro progenitor. Contra alguno de los dos. Y esta es una conducta que es muy común cuando las parejas se pelean, pero ¿qué sucedió en la ley para que ahora esto sea tomado en cuenta? Porque al parecer antes, no sé desde cuándo se empieza a tomar en cuenta esta situación. Fíjate que precisamente hay un paquete de reformas que se aprobaron en el Congreso del Estado el año pasado, concretamente entran en vigor el 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra las Mujeres y las Niñas, y obviamente también la violencia también se ejerce contra los niños, y precisamente estas reformas tienen que ver precisamente con 4 figuras.
por primera vez en el Estado, desde la legislación ya, se retoman algunos instrumentos internacionales que tienen que ver con el interés superior de la niñez. También se retoman algunos pronunciamientos que ha hecho la Suprema Corte al respecto, y se aprobaron un paquete de reformas que inciden en la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, en el Código Penal, en el Código Civil y en el Código de Procedimientos Civiles. También en la Ley Orgánica de la Procuraduría Social. Y quiero decirte que hay como en esta reforma integral que tiene que ver con el derecho de familia, de alguna forma es una de las reformas que consideramos en esta legislatura una reforma de impacto y sobre todo de trascendencia, que la esencia o al menos el espíritu de la legisladora fue proteger, primero poner siempre por delante el principio del interés superior de la niñez, más allá de las desavenencias que pueda haber una pareja, más allá si estuvieran casadas o vivieron juntos. Se tiene que tomar que es un derecho de los niños o niñas convivir con sus padres, más allá si están separados o están juntos, y es una obligación de los padres convivir con padre o madre, convivir con sus hijos. Solamente podrá restringirse esto por una autoridad que decida si se pusiera en riesgo o en peligro la integridad física o psicológica, emocional de la persona menor de edad, porque además también con esta reforma ya se reconoce que las niñas y niños son personas con derechos, personas menores de edad, y que obviamente tienen derechos, y que los padres, hay cosas, por ejemplo, el derecho de convivir con sus padres, más allá de que si estén separados. Solo podrá restringirse cuando la autoridad, en este caso un juez, diga que se está, y que obviamente valore con los elementos de prueba que tenga a su alcance, que pudiera estar sufriendo alguna afectación si se da eso. Creo que es un paso muy importante porque también hay una figura que en el estado de Jalisco, a partir de estas reformas que se hicieron en noviembre del año pasado y que, por cierto, hay reformas que vamos adelante, porque, por ejemplo, tanto como lo de alienación parental, como había otras reformas como lo de guarda y custodia compartida, al menos lo de alienación parental apenas se estaba trabajando en la Cámara de Diputados. Y creo que este es un tema que hay concretamente en esos temas específicos la legislación de Jalisco, retomando todos estos tratados internacionales, retomando el pronunciamiento de la Corte y sobre todo pensando en el interés superior de la niñez, fuimos adelante. También quiero comentar que esta ley es una ley que establece, más allá de lo que la práctica haga el juzgador o juzgadora en ese momento, también es innovadora, porque a veces nos quejamos mucho en la sociedad en la que vivimos, que en nuestra sociedad le hacen falta, que hay mucho problema social por la falta de valores. Y yo creo que no hay que olvidar aquí que la educación y muchos valores es en el seno de la familia donde se tienen que inculcar y se tienen que fomentar ese tipo de valores. Y bueno, por primera vez se establece en la legislación algo que conocemos como los deberes de crianza, que no es otra cosa como algunos criterios orientadores en las que las niñas y los niños tenemos que educar. Valores que tienen que ver con el principio de solidaridad humana, que tienen que ver con la igualdad sustantiva,
Hay muchas cosas que desde la familia, y ustedes lo saben porque la teoría de género lo menciona muy bien, que desde la academia se ha visto esto, que tiene que ver con la igualdad sustantiva. A veces desde la familia no se educa igual a las niñas y a los niños. Y hay esquemas que luego después se reproducen en la sociedad que tiene que ver con discriminación, que ese es un tema que ya lo conocemos en la sociedad en la que vivimos, que no se trata, al menos hay un grupo de la población específico que sufren discriminación, por decir el caso del grupo de mujeres. Las mujeres como grupo de población en la sociedad sufren diversos grados de discriminación, pero toda esta educación diferenciada empieza desde la familia. Entonces es muy importante también que desde la familia se fomenten valores como la igualdad sustantiva, que no nada más son derechos que la ley te da, son derechos que tienen que verse reflejados, aparte de lo que la ley dice, en la igualdad de trato y en la igualdad de oportunidades. Porque si bien es cierto, y si no aquí el juez nos podrá dar más elementos, si bien es cierto que en la ley dice que las mujeres, por hablar de un grupo de la población, por eso es importante, somos iguales en la ley, luego sabemos que en la práctica en nuestra sociedad hay muchos casos en los que a las mujeres se les discrimina por el hecho de ser mujeres, en el acceso al empleo, en los salarios, inclusive en los cargos, ¿por qué hay menos mujeres, por ejemplo, en los cargos de elección popular? Afortunadamente ya remediamos eso también, ya lo resolvimos en cuanto a la legislación, que son otras reformas que tienen que ver con la paridad de género, que también a mí me tocó impulsar en el Congreso del Estado, pero para no profundizar mucho en eso, las mujeres sufrimos una serie de discriminaciones, pero también hay otros grupos, por eso es importante que desde la familia, en esos criterios rectores que tienen que ver con los deberes de crianza, también fomentemos la igualdad entre hombres y mujeres, entre niñas y niños, porque todo esto que aprende uno en la familia luego se reproduce en la sociedad. Pero no nada más les podría hablar en el caso de las mujeres, también les podría hablar en el caso de las personas con discapacidad. Por eso es muy importante, ¿por qué la gente discrimina? Porque hay conductas aprendidas desde la familia. Y por decir algo, las personas con discapacidad es un grupo de la sociedad que es discriminado por una sociedad, y los miembros de esa sociedad no reproducen más que lo que aprendieron en la familia. Por eso es muy importante estos deberes de crianza, porque a la hora que las personas se separan, hay criterios que es importante que la gente observe, y que todos esos valores que luego nos quejamos que no hay valores en la sociedad, empiezan por la familia. Y esto también afecta en la discriminación a los grupos, a alguien que tiene alguna discapacidad, y tiene que ver con discriminación en la contratación, y tiene que ver, esa discriminación también tiene que ver con el goce de sus derechos que tienen ellos como persona. Y todo esto tiene que ver con el tema de los derechos de crianza, que me gustaría que más adelante nos los platicara. Esto es lo que te estoy comentando precisamente. Esto es el decálogo, dice usted. Lo comentamos parte del decálogo. Después de la pausa. Tenemos un corte y después de la pausa. Vamos a la pausa, regresamos con más. Quédese con nosotros. C7 Ley. Gracias, que continúa con nosotros aquí en C7 Ley. Escuchábamos a la diputada Berta Yolanda sobre estas reformas de guarda y custodia. Ahora nos gustaría que nos compartiera el juez Edgar Tello Arcos, juez primero de lo familiar, cómo se aterrizan estas reformas en los casos que ustedes ven. Bueno, iniciaría comentando que la autoridad como operador jurídico pues tiene un marco legal al que ceñirse. Tratándose de la alineación y del problema que esto representa en los procedimientos judiciales donde hay un rompimiento de pareja y entonces la separación de los padres y los niños, hay que resolver situación jurídica, pues nosotros partimos de la base del interés superior del niño, ¿sí?
que está reconocido en instrumentos nacionales y ahora elevado a rango constitucional y también reconocido en nuestros ordenamientos legales, y que no es otra cosa que siempre privilegiar, tratándose de derechos fundamentales, los del niño, inclusive cuando estén en confronta con otros derechos fundamentales como podrían ser los de sus padres. Entonces siempre la decisión debe descansar en privilegiar ese interés superior del niño bajo perspectivas de fomentar, proteger y eficientar sus derechos fundamentales. En este caso, ¿cuál es el derecho fundamental del que estamos hablando? De crecer en un sano ambiente familiar. Lo ideal es crecer en una familia unida, donde ambos padres participen en su crianza y en la formación de ese niño. Cuando no se puede dar por una separación, por un divorcio, entonces debemos de establecer bajo custodia de qué ascendiente deben de quedar, y en su caso al ascendiente no custodio, un régimen de convivencia que permita a esos niños mantener un vínculo con su ascendiente no custodio y con la red parental de esto. Entonces, la problemática empieza cuando los padres no pueden ponerse de acuerdo. Lo ideal es que ellos, como principales interesados en el bienestar, crianza y desarrollo de sus hijos, pudiesen ponerse de acuerdo. Con el problema que da el rompimiento, que viene precedido de un conflicto eminentemente personal, pues ya entra en conflicto, y entonces es donde, si no se pueden poner de acuerdo, tiene que ser la autoridad quien decida. Pero estos rompimientos generan este comportamiento o esta conducta llamada así, alienación parental. Sí. En la práctica, bueno, se ha llegado, no sé, lo que usted haya visto en la práctica, a cosas muy difíciles, en donde se manipula y en donde se usa incluso a los niños para evitar o para amenazar con cosas, ¿no? De una pareja, de uno al otro, ¿no? O y como les decía, como el conflicto de pareja viene precedido de aspectos eminentemente personales, cuando se da la ruptura, pues vienen ciertas etapas en la pareja en donde primero viene el shock emocional de la ruptura, luego viene un proceso de ira de alguno de los dos, un proceso de negociación, un proceso de... en este proceso de negociación puede o no llegarse a una situación autocompositiva donde terminen, y si no viene un proceso de separación, hasta que al final viene donde ya se supera ese rompimiento. En todo ese periodo, pues los niños en efecto están en conflicto. ¿Sufren los niños? Por supuesto. Y lo que definía la diputada en cuanto al marco normativo, donde ahora, a partir de las reformas de 2014, se establece de manera expresa, aunque no se estableció la denominación como tal, como sí existen otros ordenamientos, sí se establece ahora la situación del odio, del rencor, del olvido, del desprecio hacia el otro ascendiente, que no es más que la alienación. Hay una infinidad de definiciones, de términos, pero lo podemos resumir en qué es la alienación parental, pues el odio, el rechazo de un hijo hacia un padre de manera injustificada. Porque se lo provocó. Y que esto es lo último, o sea, cuando se habla de alienación es un odio o rechazo injustificado. Esto es, no hay causa que justifique esa animadversión, ese rechazo del niño hacia uno de sus ascendientes. Porque si el niño siente temor, rencor por el padre porque fue abusado, porque fue golpeado, pues evidentemente no estaríamos en una situación de alienación, sino en otro tipo de evento. Entonces, cuando el niño empieza a mostrar esas conductas, pues hay que investigar cuál es el origen, para poder determinar si en efecto estamos en una situación de alienación porque alguno de los padres lo haya ejecutado, con el ánimo en efecto de tomar a los niños como presa, como botín, como medio de presión hacia el otro. ¿Es un delito o cómo se le puede llamar? Es decir, el padre o madre que incurre en esta conducta está incurriendo en una conducta que se puede sancionar, me refería a eso, perdón. Sí, por supuesto, se puede sancionar, pero aquí habríamos que distinguir el aspecto familiar del aspecto criminal. Sí, en el aspecto familiar, ¿en qué trasciende? Bueno, en tratar de proteger a ese niño de que no sea víctima de esa alienación, de tratar de que salga de esa alienación, y eso solo se va a lograr mediante un procedimiento en donde se detecte y se vea la forma de solución, inclusive por el grado de afectación o de alienación que ya existe en los niños. Pero la muestra principal es eso, el odio, el rechazo, el rencor de un hijo hacia uno de los ascendientes que, insisto, no tiene razón de ser y que inclusive se va a extender a la red parental de ese ascendiente no custodio.
¿Y cómo vive todo este proceso ese niño para determinar ustedes si está pues siendo tal vez víctima de alienación? Víctima de una alienación, bueno. ¿Hay algunos estudios psicológicos por parte de ustedes? Hay indicadores, sí. En un principio pudiese detectarse por los indicadores que puede haber en el comportamiento del menor cuando muestra ese rechazo y en aquello que pudiese ser como la justificación que él da de por qué esa conducta. Evidentemente estamos hablando de menores de edad, entonces no vamos a pedir ni juicios de valor, ni juicios abstractos. Vamos a ver incluso a veces conductas físicas, ¿sí? Por eso en un primer inicio pudiésemos detectar si hubiese algún acto de alienación y posteriormente en el procedimiento, sí, ya sean expertos en materia psicológica, quien nos diga si hay una alienación y en qué grado se pudiese encontrar. Por ahí ya la doctrina establece que hay una alienación leve, una moderada y una grave. Y en el caso de haberla, de detectar que exista, ¿qué es lo que procede? Pues tomar medidas para efecto de limitar, ¿sí? Ya con la reforma se ha establecido ya expresamente en la ley que cuando uno de los ascendientes ejecuta con éxito un proceso alienante, pues bueno, puede ser causa de pérdida de patria potestad, pérdida de custodia e inclusive de un régimen de visita. ¿Sí? Entonces sí trae ahora una consecuencia expresamente establecida en la ley. Antes, bueno, se daba, pero eran otros los elementos que se tenían que tomar para soportar una decisión judicial en donde se estableciera la existencia primero de la alineación y luego cuál va a ser la consecuencia de esa alineación. Bien, seguimos platicando del tema, pero es momento de irnos a nuestra segunda pausa. Lo invitamos a que se quede con nosotros. C7 Ley. Estamos de regreso en este su espacio C7 Ley. Les recuerdo platicando con la diputada Berta Yolanda Rodríguez Ramírez y con el juez Edgar Tello Arcos, juez primero de lo familiar. Y nos va a platicar cómo se detecta, cómo los familiares podrían detectar en el caso de que así fuera, o cómo la autoridad, el juez, detecta un caso en el que hay presencia de alienación parental. Sí, en principio, evidentemente, con el conflicto, el menor o los menores se van relegando de uno de sus vínculos, ¿sí? Por la mayoría de las ocasiones, un acto volitivo de quien ejerce una custodia material. Hasta aquí a lo mejor no se ha llegado al procedimiento judicial, pero sí ya hubo el conflicto, ya hubo la decisión, a lo mejor con consenso o sin consenso, de quién va a tener esa custodia, y entonces es cuando empiezan esos actos para efecto de limitar al no custodio a la convivencia con el niño. Evidentemente, para una opinión final, lo ideal es que sean especialistas en el área de psicología infantil quienes determinen si existe o no esa alienación y en qué grado está, inclusive con alguna recomendación de cómo vamos a recuperar a ese menor para eliminar la alienación. ¿Cómo la podemos detectar en un principio sin necesidad de ser expertos en determinar el conocimiento? Bueno, insisto, hay un odio o un rechazo del niño hacia uno de los ascendientes. Cuando los menores, en la medida que pueden expresarlo, nos van a dar una razón del por qué, su razón, y en nosotros lo tenemos que valorar. ¿Se entrevista al menor? Sí, en todos los procedimientos judiciales donde se ven involucrados derechos de menores, es una formalidad el escucharlo. Como se vio en la cápsula que presentaron al inicio de la entrevista, los juzgados familiares de Jalisco, particularmente los de Guadalajara, tienen un área especialmente acondicionada para platicar con los niños. Esto es, se dotó a los juzgados de un área donde somos nosotros los que nos vamos a bajar a su nivel y vamos a platicar con ellos de tú a tú, ¿sí? Esto es, no que nos vean en un plano superior, porque entonces los niños no se abren. Entonces lo vamos a bajar, vamos a utilizar algunas técnicas, muchas lúdicas, para efecto de poder establecer un diálogo, inclusive con menores de muy corta edad, ¿sí? ¿Qué nos van a decir? Ellos nos van a dar sus razones del por qué ese rechazo a no ver al padre, o porque el odio, padre o madre, estoy hablando en términos de cualquiera de los dos ascendientes. Si nos da un juicio de valor, que evidentemente no es acorde a su edad,
es evidente que no es propio, ¿sí? Que es sembrado o impulsado por alguien externo, ¿sí? Hay situaciones en que los niños, conforme se van desarrollando, pues van desarrollando esa capacidad de emitir juicios abstractos que no se tienen a la corta edad. Entonces, si el menor nos habla de unas situaciones que evidentemente ni siquiera comprende, porque llegan las ocasiones en que nos dan un verdadero discurso con palabras que cuando uno pregunta el significado, pues no se conocen. Entonces, saben. Es obvio que fue así. Ellos toman como propio. Ellos dicen que ese es su pensar y ese es su sentir, porque es muy común que nos digan por lo que el niño quiera, y entonces el niño dice no. Bueno, entonces no, vamos a investigar el por qué nos dice que no, y entonces son situaciones que esos juicios él los toma como propios, y dice sí son míos, y esto es lo que yo opino, cuando en realidad no es cierto. Entonces, en esas técnicas pues se pueden detectar ese tipo de situaciones donde se puede descubrir en un principio ese proceso alienatorio. Un niño alienado habla muy bien y todo está perfecto con el padre o madre custodio. Todo es malo, irreprochable con el no custodio, ¿sí? Y eso no puede ser posible. O sea, ni uno puede estar tan bien, ni el otro tan mal. Entonces, esos son los indicadores que nos van dando, ¿sí? En el desarrollo de esa plática, bueno, podemos advertir su composición, él cómo percibe, no solo en un nivel consciente, sino a nivel inconsciente, en donde ya él sí a lo mejor no lo va a controlar, a esa integración familiar, y entonces vemos que sí está ese padre o madre a quien dice rechazar. Cuando nos explican alguna parte de la historia de su vida, pues se ve que el padre o madre sí estaba y estaba de manera satisfactoria, y que resulta ya no serlo a partir del rompimiento por un principio de lealtad que se tiene, por actos alineatorios, algunos conscientes, otros inclusive inconscientes. Hay quien no percibe el daño que le está haciendo al niño o que cree que es lo correcto. ¿Y cuánto tiempo duran estos procesos? ¿Son largos? ¿Son muchas entrevistas las que tienen estos menores? ¿Hay un desgaste también de los niños? Sí, la entrevista con el tribunal es una, porque se parte del principio de mínima intervención para efecto de no causarle pues la afectación al menor de estar yendo a un procedimiento judicial en donde él es el único que no buscó ser parte. Pero cuando se llega ya a una evaluación psicológica, pues sí, evidentemente ahí no puede agotarse con una sola evaluación, tienen que ser varias, y en esa evaluación van todos los miembros de la red parental, ¿sí? Esto es padre, madre, y si por ahí hay familias reestructuradas, o si el procedimiento alienatorio no se da única y exclusivamente por el ascendiente, sino por toda la red parental, pues a lo mejor hay que investigar qué está pasando. Insisto, hay ocasiones en que pueden no percibir que se está actuando mal, y sobre todo que se le está causando un daño al niño, porque ese niño alienado va a tener consecuencias a corto y a largo plazo. Una pareja que se encuentra en un proceso de separación, que no ha llegado todavía a juicio, pero está realizando este tipo de cosas, que todavía tal vez no han llegado a un juicio, no han solicitado divorciarse, etcétera. ¿Puede el padre que está sufriendo porque no puede ver a su hijo, o la madre, viceversa, simplemente ir a solicitar la intervención de la autoridad por alienación, o necesariamente tiene que haber el divorcio previo, o cómo opera? No, porque estaríamos hablando, incluyendo también aquí a parejas que no están vinculadas por un matrimonio, no dice el divorcio. Hablamos de padres bajo cualquier hipótesis que se hubiese concebido ese hijo, ¿sí? Si no pudieron ponerse de acuerdo y siguen en ese conflicto, necesariamente tendrán que ir con la autoridad, para que omita una resolución que les dé una certeza jurídica de qué va a pasar con ellos y sus hijos. Y dos, para que tenga un factor coercible la ejecución de la resolución que dicte la autoridad, ¿sí? Y entonces sí, se haga uso de medios de apremio, e inclusive pudiese tener la consecuencia que ahora ya se contempla en la ley de manera expresa en cuanto a que pueda modificarse, ¿sí? Entonces, antes no estaba contemplado en la ley, y se piensa que como no está en la ley, pues no pueden hacer nada. O sea, yo puedo hacer con mi hijo lo que yo quiera, al fin no tengo consecuencia si le hago daño. Pero ahora ¿hay conocimiento de la sociedad en este sentido? ¿Conocen, saben que se trata de algo que incluso se puede corregir de esa manera? Se está difundiendo, hay un foro ahorita precisamente en el Congreso del Estado, donde se está discutiendo la ley de niños, y todos estos temas se están llevando ahí, tanto por la sociedad civil como ya por
personas y organismos especializados en esta materia. Y que en últimas fechas, diputada, hemos visto grupos de padres de familia que no han visto durante bastante tiempo a sus hijos, que dicen que es por esta razón de que los han manipulado, y de qué manera pues pudiera incidir esas reformas que usted nos comentaba. Fíjate que estas reformas que hicimos, que ahora es ley, es muy importante porque inclusive se prevén sanciones en materia penal. Se han dado varios casos, muchos diría, algunos casos en el estado de Jalisco, donde a veces sacan a los hijos fuera del estado o fuera del país para que no lo vea el otro progenitor o progenitora. Ahora con las reformas que se hicieron en el Congreso del Estado, es agravante a quien sustraiga un menor de edad y lo traslade fuera de Jalisco. Se le impondrá una pena de 4 a 12 años de prisión a quien impida de manera reiterada, porque luego a veces esconden a los niños o niñas para que el padre o la madre no la vea. Ahora, a quien impida de manera reiterada las visitas y las convivencias decretadas por una autoridad, en este caso por un juez o una resolución judicial, cuando la víctima de esto sea una persona menor de 12 años, y se aumenta la penalidad si a la mitad si se traslada fuera de Jalisco, es decir, que si también la penalidad aumenta si se traslada fuera del país. Y estas son sanciones que también para eso se reformó el Código Penal del Estado, y que son hechos, cuando yo presenté la iniciativa no tenía idea de la magnitud del problema, pero ya cuando, por ejemplo, la ENDIRE 2011, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones Familiares, habla que de 4 de cada 10 mujeres han recibido a la hora de separarse amenazas o chantajes, o con el asunto de quitarles a los hijos, y con conductas que tienen que ver con la alienación parental. Pero también en esto no hay que irnos así como dicen por ahí, con la idea que nomás esto le pasa a las mujeres, también le pasa a los hombres, que también a veces se han dado casos de que mujeres luego también ocultan a los hijos para que el progenitor no pueda disfrutar de un derecho que tiene de convivir con su padre o madre. Creo que una de las cosas también que se avanzó aquí es en el caso de que la autoridad se puedan conservar los vínculos siempre y cuando no haya un motivo que los impida. Y estos conservar los vínculos también tiene que ver con que se puedan comunicar a través de carta, de correo electrónico, de videoconferencia. Es que también es importante la tecnología que hay que tomar, que ahora ya te haces hasta un video y lo mandas por las redes, y entonces es muy importante también tomar en cuenta estos medios como forma de que no se pierda la convivencia más allá de las desavenencias que puedan surgir entre el padre o la madre. Bien, vámonos a nuestra última pausa y estamos de regreso. C7 Ley. Estamos de regreso y es momento de la sección con sentido jurídico, Marta Isabel. Sí, con el abogado Antonio Bernabé Manzano Uribe. Adelante, abogado. Buenas tardes. Bienvenido de nuevo cuenta a su espacio con sentido jurídico. El día de hoy vamos a platicar respecto, ¿usted sabe comprar? ¿Sabe lo que compra? ¿Tiene idea de qué va a ocurrir con aquello que compra? La compraventa es por sí misma una voluntad entre dos partes. No se requiere de ningún contrato. Ejemplos clásicos. Usted va al súper, llena su carrito de víveres. ¿Qué es lo que pasa? Llega a la caja, paga, le entregan un ticket. Ese es un acto de compraventa. Llega a su casa, se da cuenta que algunos de los artículos que usted compró traen fecha de caducidad ya vencida, no cumplen con las especificaciones que usted quería. ¿Cómo va a ser su reclamación?
regresa a la tienda con su ticket, que hace las veces de contrato, demostrará que ahí, ese día, a esa hora, compró esos artículos. Esto resulta sencillo. Un niño incapaz, legalmente hablando, puede ir a cualquier centro comercial y comprar su Nintendo, perdón por el gol, bueno, su juego, su videojuego, su balón de fútbol, etcétera, y lo único que va a hacer es llegar a la caja, pagar y ya hizo una compraventa. Pero ¿qué pasa cuando ya hablamos de automóviles, de casas, de tiempos compartidos, de espacios en la televisión, de espacios de su azotea? Ahí las cosas se transforman. Ahí usted debe estar asesorado. Ahí usted debe estar previamente consciente de que las cosas no son menores. ¿Qué ocurre? Vamos a hablar de la cosa más particular. Usted trabaja, quiere comprar una casa. Esa casa solamente se la puede ofrecer, en este caso, vamos a decir, una institución social. Va a celebrar dos contratos, uno de compraventa y otro de hipoteca. Pero vamos a hablar del contrato de compraventa sin entrar al de hipoteca. Usted va, ve la casa modelo que le muestran, esta es la que me gusta, le piden un enganche, un apartado, usted lo da o lo da la empresa donde trabaja a través de sus puntos del Infonavit. ¿Y qué ocurre? Le entregan su casa. ¿Qué le va a pedir la empresa que le vende la casa? Que firmen un contrato de compraventa. Ese contrato de compraventa lo va a tener que hacer ante un notario. Yo le había dicho que el contrato de compraventa es consensual, o sea, se perfecciona solamente por voluntad de las dos partes. Pero como esa casa, dijeran allá en mi pueblo, hay muchos burros parecidos, pero no son del mismo dueño. Las casas que usted compra pertenecen a un núcleo habitacional que todas se parecen, pero para saber de quién es cada una de ellas, se creó el registro público de la propiedad, para que usted reclame sus derechos una vez que compra esa casa. La casa la compra, se la entregan en posesión, lo que llamamos física y jurídicamente, y al cabo del tiempo usted se da cuenta que empieza a tener grietas, que no sirve la tubería, que no tiene las condiciones de habitabilidad que usted necesitaba. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ir a checar su contrato de compraventa y saber por qué pagó tal o cual cantidad de dinero por una cosa o una casa que a lo mejor no reúne las características de habitabilidad. En esencia, ese contrato es la garantía, primero, de declararlo usted como propietario y dos, para responsabilizar a quien se la vendió de que le haya vendido las condiciones de una casa con todas las calidades y cualidades que usted pidió en ese momento para poder llegar a ese contrato. ¿Para qué el registro público de la propiedad? Para que no haya confusión de que la casa 21 es de usted y no del de al lado. Ya ha ocurrido que por muchas cuestiones de trabajo, a veces una escritura ampara la de otra casa. O sea, usted es dueño de la casa del vecino y el vecino a lo mejor es dueño de la casa del de enfrente, por el volumen de escrituras que se hace. Al comprar una casa, usted debe asesorarse perfectamente bien. En cuestiones de muebles, en cuestiones de cuestiones que se pueden llevar y traer de un lado a otro, hay dos instituciones a las cuales usted puede acudir. A la Profeco para reclamar el mal servicio o la mala calidad del producto. Pero me preguntaría usted, ¿y en el caso de la casa? Pues en el caso de la casa tendría que irse a un juicio por vicios del consentimiento. ¿Qué son esos vicios? Que usted compró algo en una casa modelo que no es la que realmente está habitando. Usted se imaginó que así iba a ser la que le iban a entregar, pero ya se levantaron el piso, ya hay grietas en toda la casa, entonces usted tiene que reclamar que esa casa está mal construida. ¿Ante quién tiene que acudir a usted? Ante un juez de primera instancia en materia civil. ¿Para qué? Para reclamar ya sea el cumplimiento de ese contrato de compraventa o en su caso, si ya no le interesa, la rescisión de ese contrato para que le regresen el dinero que usted pagó. En esencia, y por conclusión, comprar es lo más sencillo, pero lo más complicado cuando usted no sabe qué es lo que le espera después de comprar.
ha ocurrido con los artículos o productos Milagro. Si se unta esta crema en el estómago, mañana ya va a aparecer una modelo 2015. Si usted se unta esta pomada en el cabello, mañana va a andar al African look. Todo esto es para que usted tenga conciencia que comprar es sencillo. Las consecuencias vienen después. Mi correo electrónico para cualquier duda, comentario o aclaración, estoy a sus órdenes. Gracias por permitirnos entrar a su hogar en este espacio con sentido jurídico. Hasta la próxima semana. Ahí lo tiene, tenga mucho cuidado con lo que compra y gracias, abogado Manzano, por estas recomendaciones que nos hace cada semana. Y vamos a nada más a concluir. Finalmente, yo tenía ganas de preguntar sobre el tema al juez, la eficiencia de las reformas. Usted que los legisladores hacen las reformas y usted que le toca ya lo que es la operatividad, ¿qué tan eficientes son estas reformas que se hicieron en este tema? Nos ayuda en el punto en que ahora se contempla de manera expresa. Como lo mencionaba antes, no estaba contemplado y había que hacer por ahí una serie de argumentaciones para poder sostener una conclusión. Ahora ya no lo da de manera expresa y bueno, eso nos ayuda a nosotros para resolver y otro, también para que la gente inmersa en este tipo de problemas entienda que hay una normativa aplicable y que está previendo su caso específico y que nos va a dar una forma de solución. ¿Cómo? Bueno, establecerlo, si hay alineación, en qué grado y ver cuál va a ser la consecuencia de esa alineación. No toda alineación puede traer una situación de privar a alguno de los padres de custodia o de convivencia, porque en algunas ocasiones es hasta cierto modo natural el que en ese proceso de separación, en ese proceso de rompimiento, haya ciertos actos, ¿sí? Y esto lo menciono porque el no custodio lo que tiene que hacer es precisamente estar presente, ¿sí? El dar contención a ese niño de esos posibles actos alineatorios para efecto de que no lo afecten. ¿A qué voy? Si al niño se le dice, tu papá o tu mamá es esto, no te quiere, te abandonó, etcétera, 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 con el ánimo de crear ese rencor y desfigurar la figura paterna o materna, si ese padre que se dice que es muy malo está presente y el niño percibe otra cosa, evidentemente va a tener más fuerza lo que él sienta que lo que le diga. Y entonces va a contrarrestar este proceso y digamos que lo va a frenar, ¿sí? Impidiendo que se dé a un grado de afectación. Hay un avance, pero faltaría algo que trabajen los legisladores. No, bueno, siempre toda norma es perfectible, pero pues aquí nos enfrentamos también nosotros como operadores jurídicos al volumen de trabajo, que sí nos absorbe, pero sí nos da unos elementos como para tratar de solucionar ese problema mucho más fácil o mucho más rápido, ¿sí? Y que también se ha venido dotando de algunos otros elementos que incluso estarían contemplados en la nueva ley, como es tener un centro de convivencias en donde podemos establecer de manera mucho más rápida una convivencia de los niños con su ascendiente, donde va a haber una autoridad que los va a vigilar, que la convivencia se dé de manera adecuada e inclusive nos doten de valoraciones psicológicas donde nos digan si hay o no hay alineación, que nos ilustren sobre la capacidad de cuidado o aptitud que tienen los padres para poder ejercer una custodia o ejercer una convivencia, y que desde este punto, al provenir una autoridad, en este caso municipal, ahorita que se está trabajando con el Centro de Convivencia Municipal de Guadalajara, que no impacte económicamente a las partes, porque el obtener una prueba pericial psicológica es bastante gravoso y a veces es lo que nos dificulta y no podemos darle solución, pero con esta ley y contar con esos instrumentos, bueno, nos puede hacer que resolvamos mucho más rápido y que mucho más rápido se trate de restablecer el vínculo de los niños con el ascendiente no custodio. Pues nos quedan 30 segunditos, diputada, ¿se aspira a qué más en este tema? Precisamente ya lo comentaba el juez, el día de hoy tuvimos la última consulta con una mesa de trabajo de especialistas y expertos para crear la nueva ley de niñas, niños y adolescentes para el estado de Jalisco. De lo que se trata es armonizar con la federal y con los tratados internacionales.
fue muy rico. Yo estoy muy contenta porque hubo propuestas de integrantes de organizaciones de la sociedad, de jueces en materia civil y familiar que participaron. Está tanto la de alienación parental y la de guardia y custodia. También es importante decir que esa reforma fue consultada con organizaciones de la sociedad, con jueces, con magistrados, porque nos interesa mucho a los legisladores cuál es la experiencia del juzgador, no nada más, y también cuál es la experiencia de los funcionarios, en este caso, que trabajan con los temas, o de los luchadores sociales que trabajan desde el activismo de las organizaciones no gubernamentales. No se trata de hacer leyes porque se le ocurrió al legislador o a la legisladora, por eso es importante escuchar los diferentes puntos de vista y los problemas que enfrenta el juzgador o los problemas que hay desde la práctica en la operación de los procedimientos desde la administración pública, las instancias de la administración. Y ahí el fruto del trabajo de los legisladores, y aquí está una muestra. Gracias por habernos acompañado, se nos agotó el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias Buenas por la tardes. atención. C7 Ley.